Bueno, buenas tardes a todos y a todas, aquellos que se están incorporando a este ciclo de talleres sobre comunicación integral, tecnología y seguridad para organizaciones sindicales. Les damos la bienvenida a todos y a todas. Les pedimos si tendrían la amabilidad de decirnos de dónde están viniendo en el chat, nos van escribiendo, así nos vamos ubicando sobre el alcance de este encuentro. En el día de hoy empezamos con el módulo sobre comunicación externa, el cual vamos a volver va a tener una segunda parte la próxima semana y se va a volver a repetir durante el mes de agosto. Va a continuar un segundo módulo de comunicación interna en el mes de julio, que se va a repetir durante el mes de septiembre. Vamos a contar con un módulo sobre herramientas tecnológicas para el trabajo en organizaciones, que va a ser durante el mes de noviembre, y de seguridad integral para organizaciones, que vamos a dar durante el mes de octubre, que también vamos a repetir. Cada uno de ustedes se ha inscrito en un link, este mismo link les va a servir para anotarse en los cursos que se repitan. Si no pudieron cursar en el día de hoy, pueden hacerlo en la segunda fecha. Para mí es un placer retomar este tema de el mundo digital y su impacto en las organizaciones sindicales. Contamos aquí con excelentes colegas que nos han acompañado el año pasado, en particular Sol Bernier de Femtech y Unión Informática, quien trabajó con nosotros una serie de módulos. Para no tomar más tiempo, le voy a pasar la palabra a Esbenia Blanque, directora de la oficina FES Argentina. Esbenia. Sí, muchas gracias, Mónica. También muy buenas tardes a todas ustedes, a todos. Oficialmente desde la Fundación Friedrich Ebert, acá en Argentina. También quiero saludar especialmente a Sol Beañez y también a nuestras dos docentes, digamos, el día de hoy, Agustina Silombra y a Gala Amarilla, de El Maesal, una organización muy especial que se dedica a dar ese tipo también de capacitaciones sobre cuestiones de comunicación desde un punto de vista progresista, sindical, laboral, algo que queremos discutir acá con ustedes. Bueno, muy buenos días también y bienvenidos a este taller que es como el primero de un ciclo de actividades y capacitaciones que estamos impulsando desde la Fundación Ebert aquí en Argentina y el proyecto del Grupo Sindigital que conformamos el año pasado, y es el nuevo ciclo para el año 2022, que es para ustedes, sindicalistas de todo tipo y de todos los sectores. La mayoría de ustedes participando acá de Argentina, pero no solamente, ya vi que ahí nos saludaron desde Honduras y otros lugares más al norte de Argentina. Muy bienvenidos, bienvenidas, magnífico. Como ya dije, son talleres para sindicalistas, talleres prácticos que estamos impulsando. Queremos dar estas ofertas, digamos, para representantes del mundo sindical, laboral, especialmente en Argentina, pero no solamente, sobre varias cuestiones del impacto de la digitalización en nuestro trabajo y en nuestras organizaciones. Tradicionalmente, seguramente la mayoría de ustedes conocen la Fundación Ebert, trabajamos de forma estratégica y política con organizaciones sindicales. Y desde hace algunos años sí tomamos más en cuenta esa cuestión de la digitalización y los cambios que implica para nuestro trabajo. Entonces ahí estamos ofreciendo talleres especiales, conferencias, charlas, un podcast y también publicaciones que tratan de ofrecer mayor conocimiento e informaciones sobre esa revolución en cual vivimos, que está transformando las relaciones políticas, sociales y económicas, esa revolución digital, ¿no? Que cambia nuestra vida, pero también la manera como trabajamos y cómo nos comunicamos. Y obviamente la pandemia aceleró todos estos procesos. Y
En la Fundación EVA pensamos que, de hecho, estamos obligados a entender mejor lo que está pasando y qué consecuencias tiene, ¿no?, en nuestro trabajo y cómo nos relacionamos con nuestros compañeros en el trabajo. Y porque también no hay ningún área laboral, digamos, que queda fuera de la digitalización, ¿no? Y lo que queremos ofrecer acá es un poco el potencial innovador de la digitalización, porque muchas veces hay miedos, pero también hay oportunidades, y en vez de reaccionar, pensamos que deberíamos ser también proactivos, ¿no? Como organizaciones sindicales en esa temática. Es decir, tenemos que prepararnos para el mañana, porque el mañana sí necesitamos construir conjuntamente, y ahí se necesita escuchar la voz de los y las trabajadores. Y por ello, digamos, estos talleres de diversos temas, el día de hoy, la cuestión de la comunicación externa, ¿no?, pero también tenemos otros talleres como protección de datos personales, protección de nuestra comunicación, entre muchas otras cuestiones. Bueno, agradezco enormemente la cooperación y la colaboración acá con el MAESAL y Femtech y todos los compañeros y las compañeras del proyecto Sin Digital. Que tengan un muy buen taller, es solamente uno entre muchas, y pues paso la palabra de vuelta a Mónica, creo. Y bienvenidos nuevamente y bienvenidas. Gracias, Esvenia. La verdad que solamente rápidamente quiero mencionar que hay compañeros y compañeras de diversas organizaciones de Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Bolivia, que nos están acompañando en este momento. De Argentina, bueno, de Córdoba, Salta, Catamarca, Entre Ríos. También hay colegas de Uruguay que están uniéndose a esto. Hay en este momento más de 46 participantes, a quienes les estamos dando a todos y a todas la bienvenida. Dicho esto, le paso la palabra a Sol Bernier de Unión Informática. Sol. Hola Mónica, hola Svenja, hola a todos, todas. Bueno, un placer como siempre sumarnos al equipo de Sin Digital, este año que se renueva con este aspecto práctico y todos los puntos claves que decía Svenja, respecto de la importancia de los sindicatos de ir formándose en estas herramientas tecnológicas, ya sean de comunicación interna, externa, seguridad y las herramientas en general, no solo por el impacto que tiene al interior del sindicato, con las tareas que tenemos que realizar y cómo las gestionamos, cómo las resguardamos, sino también con respecto a nuestras industrias y gremios. Entonces, bueno, hoy estamos acá arrancando el ciclo que va a ser anual, les invitamos a todos los encuentros. Como bien decía Mónica, soy parte del Sindicato Unión Informática, como secretaria de actas y como asesora del sindicato sobre el impacto que tiene no solo en nuestra industria, sino también en otras actividades, y es parte de nuestro espíritu también colaborar con otros sindicatos y organizaciones para que podamos incluirnos entre todos en lo que es los nuevos desafíos digitales, ya sea de formación como laborales, como decíamos, y la defensa de nuestros derechos. Si no estamos preparados para defender nuestros derechos y entender qué es lo que implica, va a ser más difícil, ¿no? Así que hoy vamos a tomar el desafío de comunicarnos, de hacer la comunicación externa, cómo tomamos otras dinámicas y otras perspectivas para esa comunicación. Trajimos dos expertas del MAESAL, la cooperativa de MAESAL, he trabajado con ellas durante bastante tiempo, y la verdad es un trabajo de calidad y excelencia en la comunicación integral, así que les dejo con Agustina y Gala, que ya se van a presentar, y así arrancamos nuestro ciclo. Gracias, Sol. Qué linda presentación. Esperemos estar a la altura. Bueno, gracias y gracias por venir a todos y todas. Vamos a mostrarles una presentación. Yo soy Gala y trabajo en el MAESAL junto con Agustina, que ahora se va a presentar, en la parte sobre todo de contenidos, pero nuestra cooperativa se dedica a la comunicación integral. Por lo tanto, pensamos la comunicación desde lo conceptual, desde lo ideológico hasta lo visual, y tenemos compañeros que son diseñadores gráficos, que son editores, que son fotógrafos. Entonces, desde el vamos y vamos, planteamos la idea de la comunicación como un todo que abarca un montón de aristas, desde cuestiones técnicas hasta cuestiones
como les decía recién, más ideológicas y más conceptuales. Así que vamos a ir quizás un poco rápido porque tenemos muchas cosas, pero después la idea es que ustedes puedan tener esta presentación y también contactarnos en el caso de que tengan consultas y cuestiones que les hayan quedado por ahí o que surjan después de la revisión de esta presentación. También estamos dispuestas a acompañar y a responder todo lo que podamos. Aus, ¿querés presentarte? Bueno, gracias, Gal. Bueno, mi nombre es Agustina Silombra, también formo parte del MAISAL, que es una cooperativa de comunicación, como dijo recién Gali. Hoy vamos a estar abordando lo que tiene que ver con comunicación externa. Vamos a ir un poco rápido, pero les invitamos a todos a hacer sus preguntas por el chat y a pedirnos ahí que paremos cuando no se entienda algo, o si se entiende demasiado todo lo que estamos explicando, también les invitamos a que nos digan, esto ya lo resabemos, pasemos a lo siguiente. La idea es que sea una construcción conjunta. Acá estamos nosotros, porque le queríamos poner una foto, no teníamos otra y pusimos esta que estábamos todos recontra elegantes. Somos de Buenos Aires, Argentina, veo que muchos están desde otros países, así que también es importante decir que somos del conurbano bonaerense, provincia de Buenos Aires, particularmente de Berazategui, que es una ciudad que está entre La Plata y Capital Federal, para los que conocen Argentina y Buenos Aires. Nos dedicamos desde el 2011 a la comunicación de manera integral. Como contó Gali, somos bastante interdisciplinarios. Tenemos compañeros que son diseñadores, comunicadores, y particularmente nosotras que estamos acá, yo soy comunicadora social y Gali es profesora en letras. Así que cualquier consulta que tengan con algún párrafo o lo que sea, le preguntan a Gali, a mí me preguntan cuestiones más de estrategia. Aunque también podría contestar todo lo que tenga que ver con escritura, pero ella es más la experta. Les vamos a pasar acá un videito, ustedes díganme si lo escuchan, que nos presenta como para que sepan un poco de lo que hacemos. No se escucha, ¿no? No se escucha. No. No, yo tampoco lo escucho. A ver. No. ¿Qué es lo que debería apretar? ¿Alguien sabe? No. Tal vez dejando de compartir y compartiendo directamente la pestaña de YouTube. Tenés razón. Sí. Ahí voy. Bueno, mientras sigue llegando gente. ¿Y cómo La Bueno, tecnología como herramienta. Ahí sí se escucha, ¿no? La tecnología sí. como herramienta expresiva. ¿Qué es un sistema de identidad visual? ¿Qué es y cómo construimos un relato de marca? Queremos tecnologías libres. Conocé Chasqui. Los desafíos que estamos enfrentando hoy. Cómo defendemos el planeta, cómo nos integramos. ¿Qué es administrar? ¿Qué nos diferencia? ¿Qué son los costos? ADC, 25 años construyendo puentes. Es un laboratorio creativo para reflexionar. Estoy contento y ansioso de que se va a dar ahora. Que una economía más democrática, solidaria e inclusiva es posible. Hoy, más que nunca, nuestro trabajo vale.
Bueno, se veía Bueno, un poco trabadito, me parece, pero después lo pueden ver. O yo por ahí lo veía trabadito. Esto es un reel, una muestra de los laburos que hacemos. Son distintas organizaciones a las que, y a veces también instituciones a las que le hemos hecho campañas de comunicación. La tecnología. Chusmear. Nosotros como organización tomamos la decisión y también fuimos construyéndolo, porque no es fácil, de trabajar con organizaciones y con instituciones que nos interesan, y sobre todo de intercooperar, porque somos una cooperativa, esa es nuestra forma de trabajo y también nuestra filosofía, digamos, de nuestra manera de entender el mundo del trabajo. Entonces, si lo ven después, van a ver que la mayoría son organizaciones sociales, cooperativas y algunas instituciones que tienen sus particularidades también desde la comunicación, porque no es lo mismo pensar una campaña para vender un producto, una bebida, una remera, que pensar la comunicación de una organización con una impronta social. Así que bueno, esa es un poco la presentación. Y como habrán visto, bueno, nosotros estamos acá participando gracias a The Feminist Tech, y acá Flor les va a contar un poquito de qué se trata esa organización y después les prometemos que vamos al tema en cuestión. Bueno, tal cual les decía, bueno, estamos en sintonía junto con las compañeras de la cooperativa y también pensando desde el sindicalismo, somos todas personas trabajadoras, entonces ¿cómo comunicamos estas cuestiones? En The Feminist Tech estamos queriendo hacer ese camino hacia el cooperativismo, somos compañeras de tecnología que nos enfocamos en lo que es productos digitales, software e infraestructura, en particular en consultoría y capacitaciones, y buscando esto de la inclusión digital, acortar las brechas y generar diversidad en sistemas, pero sobre todo facilitando a espacios y lugares como ustedes a ver la tecnología. Y en ese espíritu está este ciclo de cuestiones teóricas y prácticas para poder hacer como mini acercamientos a las estrategias que realmente necesiten y que se lleven lo mejor. Perfecto, bueno, ahora sí vamos a pasar, hay unos códigos de conducta en estos encuentros que vamos a tener. Recuerden que el primero es hoy, el segundo es el martes que viene, el mismo horario, en el mismo canal. El código de conducta y participación es que evitemos comentarios ofensivos, como por ejemplo aquellos relacionados con el género, identidad de género, expresión de género, orientación sexual, capacidades físicas, salud mental, apariencia física, etnia y religión. Comentarios no deseados sobre las prácticas o elecciones del estilo de vida de una persona. Evitemos imágenes o comportamientos sexuales no solicitados, amenazas, bueno, incitación a la violencia, irrupciones constantes en las discusiones, envío de spam en canales públicos o comunicaciones privadas. Les pedimos que se silencien, pero igual esto está de más porque igual estamos en una sala como oradoras y creo que ustedes no tienen la capacidad de desactivar el micrófono. Y esto es un pedido especial que nosotros le hacemos: escríbanos por chat, porque nosotras estamos acá hablando y queremos saber si están entendiendo o no lo que estamos explicando y cómo vienen. Así que seguramente en el transcurso de esta hora y media en donde estemos acá reunidas, les vamos a preguntar constantemente si se está entendiendo, si no se está entendiendo, si tienen alguna pregunta, si necesitan más información sobre algún tema. Ahí les pedimos participación de ustedes. Sepan que para nosotras es difícil estar hablando sin verles, porque estamos acostumbradas a dar clase en espacios un poco más abiertos, y obviamente que la pandemia nos hizo adaptarnos a estas condiciones, pero nos gusta escucharles. Así que invitadísimos a formar parte y participar de este encuentro. Hago una pregunta, porque veo que hay dos participantes que tienen una manito levantada. No sé si es para participar en el chat.
Bueno, lo que pasa es que todos tienen la posibilidad de participar es a través de preguntas y respuestas, el Q&A y el chat. Digo, por un tema de seguridad nosotros no habilitamos los micrófonos, pero digo, el chat es el medio de comunicación que tenemos en este momento. Perfecto. Entonces, si tienen consultas directamente, no hace falta levantar la mano, pueden escribir en preguntas y respuestas o en el chat y las vamos respondiendo. Ahí Sol ya respondió uno. Perfecto. Bueno, el temario de este encuentro es el siguiente. Van a ver que esto es un montón de información. Vamos a trabajar con comunicación externa, que es cómo, cuándo y dónde comunicamos. Elementos de la comunicación, que tiene que ver con los elementos que forman parte de la comunicación de sus organizaciones. Y particularmente nosotros nos vamos a centrar en estrategia de comunicación, porque lo que nos interesa acá con estos encuentros es que ustedes puedan tener herramientas para poder formar las estrategias de comunicación de su sindicato. Es decir, que puedan organizarse, pensar objetivos, pensar acciones para luego implementar en una planificación de comunicación y que puedan salir a las redes sociales, a los mailing, a las comunicaciones externas que ustedes hagan, que después vamos a ver cuáles son los canales que utilizan, de manera organizada. ¿Sí? Muchas veces sucede, quizás a veces no, pero en que en las organizaciones no hay encargados de comunicación, y es un rol que suele tomar la persona que está más libre, la persona que tiene un ratito. Nuestra idea es que con estos encuentros ustedes puedan economizar un poco los tiempos, organizar esa comunicación que tienen y que esa comunicación que tienen sea más efectiva hacia el exterior. Por eso también vamos a hacer bastante hincapié en la planificación, vamos a hablar del contenido, ¿sí? Y también de esto del relato de marca, que está acá también en estrategia de comunicación, y también de cómo implementarlo, que eso lo vamos a ver en el encuentro que viene. Pero todo esto lo vamos a ver en 3 horas, y vamos a ir bien a las chapas. 3 horas entre hoy y el martes que viene, no sé. Sí, sí, sí. Sí, tal cual. Bueno, Gal, ¿querés ahí comenzar? Bueno, esto es un poco entender la importancia de la comunicación. Muchas veces, la dificultad número 1 de las organizaciones es no entender, quizás no voluntariamente, sino porque, como decía, la mayoría de las veces las organizaciones se forman con personas cuya actividad principal es otra, y se encuentran con un vacío, digamos, en la comunicación, y muchas veces hay una falta de quizás terminar de comprender para qué la comunicación externa, o qué es lo importante, o por qué es importante la comunicación externa, ¿no? Entonces, el paso número 1 es entender que cómo nos comunicamos va a formar parte de quiénes somos, de la identidad de lo que va a transmitir nuestra organización hacia afuera. Entonces, lo que hacemos, lo que sea que hagamos, que sea nuestra actividad principal, es tan importante como cómo contamos esa cosa que hacemos, digamos, ¿no? Porque yo puedo tener una organización que tiene un trabajo impresionante, como lo hemos visto muchas veces en nuestro trabajo, organizaciones con un trabajo y una experiencia y una trayectoria impresionantes, pero que cuando uno ve la comunicación, digamos, cómo se muestra al exterior ese trabajo, hay un desfasaje grande que muchas veces impide que esa organización acceda a, desde tener visibilidad en un montón de sectores, hasta poder conseguir algunas cuestiones desde financiamiento, hasta vinculaciones, hasta presencia en determinado sector o determinados rubros o determinadas áreas. En las cooperativas pasa mucho que, por ejemplo, son muy desvalorizadas, hay mucho prejuicio. Lo mismo con los sindicatos, no venimos trabajando, trabajamos con el sindicato de amas de casa, no tenemos tanta experiencia con sindicatos, pero entiendo que también es un rubro muchas veces desvalorizado, con muchos prejuicios. Entonces acá lo que hay que entender, como para empezar, es que la comunicación, cómo contamos quiénes somos, es
clave, es casi tan importante como lo que hacemos. Tal cual, Gala. O sea, nos suele suceder mucho en los sindicatos que primero hay una mirada sobre el sindicalismo, que a veces, bueno, tiene muchísimos prejuicios o que no se logra comprender todo lo que desarrollamos, y que también, por ejemplo, si tenemos una correcta comunicación externa, podemos conseguir apoyo para nuestros temas gremiales, ya sea de la historia del sindicato, la trayectoria, lo que hacemos en cada secretaría, las secretarías de beneficios sociales o las mutuales, y los beneficios incluso, y bueno, nada, se da preponderancia, ¿no? Cuando salimos a buscar también ciertas cuestiones, poder comunicar eso a la sociedad, a otras empresas y a espacios que son importantes para nosotros, sobre todo de validación de nuestra institucionalidad, son clave. Bien, bueno, podemos avanzar. Bueno, y ahí lo que nosotros queríamos que nos cuenten un poco por chat es cómo construyen ustedes la comunicación de sus organizaciones hoy en día. ¿Qué tipo de comunicaciones tienen? Si realmente tienen un plan de comunicación, lo llevan a cabo, quién lo lleva a cabo, si hay responsables de comunicación dentro de sus organizaciones. Ahí les invitamos a ir compartiéndonos por chat qué es lo que hacen ustedes. Sí, esto es como para tener un paneo general, digamos, de la situación y de cómo, sobre todo esto, ¿no? Si tienen una comunicación externa planificada o medianamente planificada, o si es más, digamos, como viene, y bueno, o si no tienen ningún tipo de comunicación externa. Siempre hay algún tipo de comunicación, aunque sea mínimo, ¿no? Porque uno se comunica de una manera u otra, pero bueno, queríamos saber un poquito. Así que pueden ir comentando solo en redes. Bien. Ahí va, dice, la comunicación es fundamentalmente por redes sociales, a partir de allí los mensajes privados, si son extensos, se envían por mail. Se comunican a sus asociados, se comunican al exterior, es decir, qué públicos tienen clasificados los públicos, ¿no? Bueno, podemos redes, banner, comunicación persona a persona. Bien, la comunicación persona a persona es importante también. La comunicación externa es privada, interna es privada, dice acá Roxana. Grupos de WhatsApp con los diferentes departamentos de la provincia. Excelente seminario, nos saluda Elia. Gracias. Bueno, ahí va saliendo algunas cositas que, como para que nosotros también sepamos y vayamos conociéndoles. Acá lo que vamos a hablar es en qué elementos forman parte de nuestra comunicación. Lo que tenemos que pensar a la hora de pensar las comunicaciones es que, porque a veces se suele pecar ahí de no saber cuáles son los elementos que conforman nuestra comunicación. La comunicación está conformada por tanto relatos escritos, orales, como también por la identidad visual, que la identidad visual es el logo de nuestra organización, pero no solamente el logo, es los colores, las texturas, las imágenes, las tipografías, las fotografías, todo lo que forma parte visual de nuestra comunicación es la identidad visual. A veces está sistematizada, está pensada, está ideada quizás por algún grupo de diseñadores, y otras veces es lo que nos va saliendo en la medida que vamos transitando la historia de nuestra organización. Muchas veces son elementos que no se ponen a través de decisiones, sino que alguna persona tomó un flyer, lo hizo de alguna manera, gustó, y esos elementos se fueron repitiendo en las siguientes comunicaciones. Eso es nuestra identidad visual.
Después también tenemos las piezas gráficas, ¿no? Las analógicas, las que antes utilizábamos, las tarjetas personales, pero que ahora también igual en las reuniones uno entrega a veces tarjetas personales, cada vez menos, pero se entregan. La cartelería, si ustedes tienen cartelería, folletería, papelería, catálogos, pueden llegar a tener también. Las redes sociales forman parte de nuestra comunicación y por eso también un poco acá es lo que venimos a trabajar, pero también está nuestra página web, las piezas gráficas digitales que son estos flyers, catálogos de productos que en este caso quizás no hay, pero sí en los sindicatos están las escalas salariales, por ejemplo, que si las miramos, según el sindicato tiene una identidad distinta, no es la misma la escala salarial de la Unión Informática que del sindicato de televisión, por ejemplo. Si la miran van a ver que van a encontrar elementos que son distintos, elementos visuales me refiero. Y piezas audiovisuales también. Acá les vamos a mostrar algunos ejemplos. Fuimos poniendo ejemplos como para que vayamos graficando lo que venimos hablando. Los relatos escritos, ¿sí? Los posteos, que forman parte de nuestra comunicación en redes, forman parte de estos elementos de comunicación que estamos hablando. Después tenemos logos, colores, texturas, los logos abreviados, las distintas paletas de colores que podemos llegar a utilizar según lo que queramos comunicar. Si se fijan acá nosotros, no sé si ven, pero tenemos una paleta de colores para publicaciones más de fiesta, le llamamos nosotras, algunas como más moderadas, otras más para fechas patrias y otro un poco más sobrio. Y si se fijan, si van ustedes mirando, van a poder darse cuenta que claramente estos colores remiten a ciertas cuestiones más festivas. Van a poder ir asociando a significados que ustedes también ya fueron construyendo de acuerdo a los colores. Acá hay tramas, ¿no? Otro texto más, como para que vayamos viendo. Una página web. Eso era Sí. un tweet, me parece. Sí, quizás esto es, bueno, esa es una web. También para ir viendo que todo comunica, digamos, cada elemento, no solo el texto, no solo el contenido, digamos, lo que estamos diciendo, por supuesto que también el contenido, ¿no? Pero no solo eso. Si yo mando un mail a un afiliado invitándolo a X actividad y utilizo colores que quizás son demasiado monótonos o que transmiten, o al contrario, ¿no? Si tengo que publicar un pésame, una noticia muy, muy seria, con un tono muy solemne y utilizo tonos muy festivos, el mensaje que estoy dando va a ser confuso o no va a llegar al objetivo que estoy buscando. Entonces, quizás prestar atención, más allá de que tengamos o no, ahí estamos viendo en las respuestas que hay quienes tienen por ahí un equipo de comunicación y hay quienes no, prestar atención a todos los elementos y a cómo cada uno de ellos está comunicando. Y quizás para eso está bueno hacer un análisis propio, un autoanálisis de pensar, ¿no? ¿Qué me pasa a mí? Todo el tiempo estamos recibiendo comunicaciones, ¿no? Sobre todo en el mundo tal cual está ahora, prestar atención a qué me pasa a mí con este mensaje, ¿no? O por qué este mensaje me generó rechazo, o por qué este mensaje me llegó o me interpeló más que otro. Como ese trabajo de agarrar las redes de uno o agarrar los mails o ver las organizaciones con las que se comunica y decir, bueno, esta organización siempre me llega, no sé por qué, y bueno, por ahí prestarle un poquito más de atención y ver qué elementos están ahí jugando y haciendo que eso funcione o no funcione. Perdona, Gus, te interrumpí. No, está bien. De todas formas, ahí como sumando un poco a lo que dice Gali,
todos estos elementos que forman parte de nuestra comunicación obviamente van a variar según las necesidades que nosotros tengamos. No van a ser los mismos para todos. Y por eso nosotros queremos saber ahí qué elementos usan ustedes y cuáles creen que faltan en su comunicación. Les vamos a dejar para que vayan, para que vayan participando en un Menti que tengo por aquí, que ahí les voy a mandar. La idea es que ustedes, no sé si alguna vez participaron por Menti, pero y así nosotros nos van quedando las respuestas y podemos ir viéndolas. La idea es que ahí contesten qué elementos usan para la comunicación de sus sindicatos y cuáles creen que les faltan, ¿sí? Con este link deberían poder acceder a la pregunta, que les va a aparecer así, sin necesidad de un código. Tienen 250 caracteres para contestar y nos van a ir apareciendo acá las respuestas a medida que ustedes van contestando. Ahí fueron apareciendo, mail, Facebook, Instagram, me falta Twitter. ¿Ustedes ven, no, las respuestas? No, o sea, no sé si querés compartir. Ahí está. Ahí sí, ¿no? Sí. Ahí sí. Sí, perfecto. Bueno, ahí fueron poniendo qué elementos usan para la comunicación y ahí los que ahí fueron apareciendo. Fueron apareciendo varios canales de comunicación, WhatsApp, Twitter, mail, Facebook, Instagram. También aparecieron elementos, ¿no? Ahí alguien puso patrones, tipografía y logos. No veo qué dice abajo. Deberíamos sumar patrones y combinaciones de colores diversos para las temáticas del mensaje. Tal cual, que tiene que ver con sistematizar, ¿no? Decir, bueno, qué categorías de cosas vamos a comunicar y sistematizarlo. Nos falta planificación. Suele pasar. Sí, muchas veces tenemos, acá se mencionan muchos medios, ¿no? Como muchas plataformas, como Facebook, ¿no? Redes sociales en general, mail, Instagram, Twitter. Está bueno también pensar que eso es un elemento que funciona tanto como funciona el relato, de lo que ahora lo vamos a ver bien, ¿no? Pero también los otros elementos como los colores, como la planificación. Puedo tener todas esas redes sociales. Digo, si yo me abro, listo, mañana me abro Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, y no tengo nada para mandar, o no tengo una planificación de eso que voy a mandar, la comunicación no va a ser efectiva, digamos, solo por tener cuenta o solo por publicar mucho, ¿no? También eso de cantidad no es sinónimo de efectividad o de llegada o de cumplir, digamos, con un objetivo concreto en función del objetivo de la organización, ¿no? Sí, acá ponen también que usan redes, web y grupos de WhatsApp. Falta armar la imagen de la organización, relato y cómo manejar productivamente las redes sociales. Nos faltaría página web y sistematizar respuestas, también infraestructura y presupuesto. Bueno, esto es lo que pasa en casi todas las organizaciones, ¿no? La falta de personas que puedan trabajar en la comunicación. Bueno, actualmente utilizamos algunas plataformas y si nos faltan las diferentes promociones que sirvan para replicar la información. Acá fueron apareciendo varias respuestas. Nosotros nos interesa que contesten, si quieren contestar más tarde también está bien. Pero así nos van quedando acá las respuestas de ustedes y nosotros vamos teniendo un diagnóstico de en qué instancia están. Ahora voy a seguir compartiendo la presentación. Ahí está.
acá lo que es importante, como decía recién Gali, es no solo pensar en medios y canales de comunicación, sino pensar nuestra comunicación de manera integral, ¿sí? Y acá vamos como a los 4 ítems que nosotros queremos hacer hincapié en cómo construimos la comunicación de nuestras organizaciones. Y vamos a empezar, primero que nada, por el relato de marca. El relato de marca o el relato historia de nuestra organización es donde nosotros nos vamos a preguntar quiénes somos y cuál es nuestra historia. Que esto lo que nos va a hacer es sistematizar la historia de nuestra organización. Muchas veces nosotros conocemos la historia, los grupos que participan tanto de, por ejemplo, de nuestra cooperativa, los más viejos conocemos nuestra historia, pero cuando se van sumando compañeros, también les mostramos la historia de nuestra organización y quizás no la tenemos tan... A ver, ¿cómo lo explico? Digamos, si no la tendríamos sistematizada, sería muy difícil de poder comunicarla. Cuando digo sistematizada, quiero decir que la tenemos escrita, donde explica dónde nosotros nacimos, por qué nacimos, por qué el nombre de nuestra organización, cuáles fueron nuestros objetivos primeros, cuáles fueron los objetivos después, cómo crecimos, y a partir de ahí, que era un poco lo primero que veníamos diciendo, de conocer nuestra historia, podemos decir qué es lo que queremos comunicar de nuestra historia. Sí, ahí agrego una cosita que muchas veces pasa, que al no tener un relato de marca, que uno dice, bueno, yo ya sé quién soy, no necesito escribirlo, es un trabajo que... Muchas veces cuando se hace, surge que no todos los participantes y las participantes de la organización tienen la misma idea de quiénes son. Entonces, por ejemplo, no sé, con Agustina decimos, nos presentamos como cooperativa de comunicación integral y por ahí tenemos un compañero que dice que somos una cooperativa de diseño. Les doy un ejemplo cualquiera, ¿no? O pensamos que los valores principales de nuestros son, no sé, trabajar con las organizaciones y por ahí hay otro sector que piensa que los principales valores no son esos. Y muchas veces eso se arrastra mucho tiempo, porque como al nunca haber hecho este trabajo, nunca se hizo explícito, y cada uno tiene su propia idea. Entonces después eso genera problemas, porque genera problemas internos, pero también genera problemas en la comunicación externa, cuando yo tengo que mandar un mail, cuando yo tengo que, sin ir más lejos, por ejemplo, con el uso del lenguaje inclusivo. ¿Qué pensamos acerca de eso? ¿Lo usamos, no lo usamos? Son discusiones que están latentes y que está bueno darlas, porque después está, digamos, si vamos a tener una comunicación como organización, tenemos que tener criterios unificados. Entonces, yo no puedo escribir como pienso yo, Gala, el nombre del maizal, ¿no? Agustina no puede escribir como a ella se le ocurra, sino que tenemos que lograr un discurso unificado, una voz, digamos, ¿no? Piensen en esto, ¿no? Es como si yo digo, bueno, el maizal me habla, ¿cómo me habla el maizal, ¿no? ¿Qué voz tendría? ¿Cómo se refiere a esta cuestión? ¿Cómo se refiere a tal otra? ¿Cómo se nombra a sí misma? ¿Cómo se cuenta? ¿Cómo se narra? Y eso es fundamental para después lograr esto, ¿no? Ver los objetivos y poder elaborar una estrategia. Entonces es como un punto muy... Tal cual. Bueno, en ese sentido, por ejemplo, dentro del sindicato hemos hablado mucho, por ejemplo, en el aspecto de la informática, cómo vemos la informática, es un servicio, es una industria. Nosotros estamos en pos de decir, bueno, somos una industria, construimos esto, es más que un servicio por la forma de producir que tenemos. Tenemos debates también, bueno, en esto que decíamos, no es lo mismo como ve el sindicato una persona afiliada que cómo la ve una persona delegada, que cómo lo vemos desde comisión directiva o activistas, ¿no? Y también, bueno, esto de los objetivos. Hay gente que piensa que el sindicato es solamente pelear las paritarias y sabemos que no, que engloba muchísimas más defensas de derechos. O este debate del lenguaje inclusivo. Vamos a sumar el lenguaje inclusivo, ¿cómo lo sumamos? ¿De qué forma? Entonces son buenos debates para ir articulando, y también la comunicación de la historia, si está accesible nuestro desarrollo de los sindicatos, no solo de
de la historia de cada sindicato en particular, sino de estos puntos y valores que nos unen, podemos comunicar mejor, ¿no? Así que son clave estos 4 aspectos que mencionan las compañeras. Tal cual. Bueno, y después, digamos, del relato de marca, vamos a pensar en el objetivo, a dónde queremos llegar, que ahora vamos a profundizar un poquito más sobre eso. El autodiagnóstico, es saber en qué instancia estamos, por eso estamos haciéndole tantas preguntas de cómo comunican, qué elementos tienen, qué canales usan, si tienen segmentado o no el público, ¿no? Como ahí son todas estas cuestiones que tenemos que hacer para llegar a la estrategia, que la estrategia es todo esto que dijimos antes, sumado a las acciones que vamos a realizar para llegar a nuestros objetivos, ¿sí? Y se suma un quinto elemento, que es la planificación, que ahí nombraron varios que les venían faltando, porque las acciones tienen que estar planificadas en un cronograma realizable. Ahora vamos a seguir, como para que lo vean. Acá nosotros tenemos un pequeño videíto que no sé si van a poder verlo, díganme ahí sí. ¿Qué? ¿Sí lo ven? No. Sí, sí. ¿Se escucha? Sí. Perfecto. ¿Qué es? Acá van a ¿Qué ver es y cómo construimos un relato de marca? un relato de marca. La identidad de nuestras organizaciones o emprendimientos está compuesta por un conjunto de elementos que nos definen y nos diferencian, y se verán traducidos en un sistema de identidad visual, pero también en un relato de marca. ¿Qué es un relato de marca? Es, ante todo, un relato, la forma en que vamos a contar nuestra historia. Todos tenemos una historia, pero hay una instancia en la que debemos sistematizar y estructurar todas estas vivencias y convicciones para lograr transmitirlas de un modo consciente y coherente. Para construir nuestro relato es fundamental que primero nos lo contemos a nosotros mismos. Muchas veces damos por sentado cuestiones que no están tan claras. Por ejemplo, ¿quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Qué nos hace diferentes? ¿Cuáles son nuestros valores? A este primer momento lo llamamos etapa de diagnóstico y consiste fundamentalmente en hacernos preguntas. El segundo momento es la etapa de observación. Aquí lo que haremos es identificar aquellas marcas que nos atraen y observar detenidamente por qué. Por ejemplo, ¿tienen un diseño llamativo? ¿Sentimos empatía con sus valores? ¿Tienen contenido de interés? ¿Qué nos gusta de esas marcas? El objetivo es identificar lo que nos atrae y pensar la manera de tomarlo para adaptarlo a nuestro propio relato. El tercer momento es la etapa de sistematización, donde escribiremos nuestra historia, motivaciones, valores y puntos fuertes. Ahora que tenemos sistematizada toda la información de nuestras organizaciones y emprendimientos, nos vamos a preguntar cuáles son nuestras metas y objetivos para poder pensar la estrategia de comunicación. Bueno, este videíto forma parte de un ciclo que tenemos de recursos cooperativos, que lo pueden tomar ahí, lo pueden ver. Sí, ahí habla de marcas porque también está pensado para otras cooperativas o emprendimientos que comercializan algún producto, pero piensen que cuando hablamos de marca, también hablamos de una identidad, ¿no? Como nuestra marca puede ser una organización social, puede ser una organización sindical, puede ser una institución, ¿no? La marca es como mi nombre, ¿no? Y todo lo que rodea ese nombre. Bueno, y acá volvemos a repetir que tenemos que tener en cuenta la imagen que transmitimos al exterior y cuál es la imagen que deseamos transmitir, ¿sí? No es lo mismo, y para esto vamos a hacer el autodiagnóstico. Nosotros les vamos a pasar un manual que tenemos desde el MAISAL, que se llama Herramientas para la Comunicación Digital, que ahí tienen varias instancias y formularios donde van a poder sacar las preguntas para realizar estos pasos en sus organizaciones. Así que les vamos a dejar ese manual para que puedan ahí hacer internamente en el sindicato todos estos pasos que nosotros les contamos acá. Sí, todos estos Perdona Gala que te interrumpa solamente porque hay varias preguntas en el chat. Nosotros les vamos a estar enviando
a todos los que sean inscriptos, porque de esa forma tenemos su dirección de mail, todo el material de este seminario, digo, los links, los manuales, como comentó Agus, y también la presentación. Digo, en ese sentido, estén tranquilos que vamos a enviarles todo el material que tenemos disponible. Exacto, y con el diagnóstico también la próximo encuentro vamos a estar revisando y viendo las consultas y sus casos particulares para poder colaborar y pensar estrategias. Sí, tal cual. Sí, todo el material que nosotros tenemos lo compartimos, lo pueden circular, pueden hacer, siempre si nos pueden citar mejor, pero es un material para recircular. Bueno, para crear nuestra estrategia, como dijimos recién, tenemos que pensar en las acciones que vamos a realizar para lograr nuestros objetivos. La estrategia no es nada más ni nada menos que contar, construir y desarrollar nuestra historia a lo largo del tiempo. Esa historia que sistematizamos en nuestro relato de marca, ¿sí? Acá venimos con un meme para que descontracturar un poco todo esto que venimos hablando. Ustedes digan no, si están entendiendo, si no, si vamos muy rápido, si cómo venimos, porque nos sirve. Si quieren tener una mejor comunicación, acá los tipitos dicen sí. ¿Qué tienen que hacer? La estrategia, ¿por dónde tienen que empezar? Por los objetivos, ¿sí? Vamos a empezar por los objetivos y acá vamos a hacer, pensar en cómo tienen que pensar el objetivo. Lo primero que tenemos que hacer es definir el objetivo general de nuestra estrategia de comunicación. Es decir, ¿qué queremos lograr con la estrategia de comunicación? Y para eso les dejamos acá una formulita que es bastante sencilla, que es lo primero que tenemos que pensar es en un verbo, puede ser analizar, determinar, comparar, definir, clasificar, explicar, describir, ¿sí? Cualquier verbo infinitivo que le quieran poner, más el objeto, más la finalidad. Los objetivos siempre tienen que ser realistas, ¿sí? Realizables, breves, concisos, claros, apuntados a logros, y se redactan por lo general siempre en tercera persona y en modo impersonal. Por ejemplo, acá les pusimos un ejemplo para que graficar mejor. Desarrollar. El verbo infinitivo, el objeto, una campaña que muestre de manera óptima los servicios que ofrecemos, los principios y valores que fomentamos y la calidad de los trabajos que realizamos, para, siempre hay un para, generar un impacto que nos permita expandirnos y conseguir nuevos y mejores clientes. Claro, esto de la formulación de los objetivos no es una cuestión puramente estética, de que siempre tienen que tener un verbo, un objeto, sino que tiene que ver con la función del objetivo. Usamos verbos en infinitivo porque los verbos en infinitivo son los que implican acción. Entonces, a veces, para empezar, esta estructura sirve para poder pensar el objetivo para que funcione. Y en esto que hablábamos antes de, muchas veces en el autodiagnóstico, esto de preguntarnos quiénes somos y quién comunicamos que somos, o quién mostramos que somos, ¿no? ¿Quién soy y cómo me muestro? Sería la pregunta. Muchas veces está este desfasaje, sobre todo cuando no tenemos una comunicación planificada. Y entonces, por ejemplo, les doy un ejemplo nuestro. En nuestros inicios queríamos mostrarnos como profesionales de la comunicación, y quizás lo que veíamos era que nuestra comunicación era demasiado informal o demasiado inclinada hacia cuestiones más del cooperativismo, de lo social y demás, y por eso había el público general que no nos conocía, no nos veía como profesionales. Entonces por ahí, y ahí es donde nuestro objetivo de conseguir más y mejores clientes o de crecer profesionalmente no se estaba cumpliendo. Entonces una cosa va llevando a la otra, y es importante poder identificar a dónde estamos haciendo vacío y por qué,
y mejorar eso. También pasa al revés, hay clientes, por ejemplo, alguna cooperativa, sobre todo del área de tecnología, que le pasaba al revés, que por ahí se mostraban muy empresarial, tenían una comunicación muy lavada, que no demostraba nada de lo social y lo humano y todo el trabajo, el compromiso social que tenían. Entonces, era al revés, ¿no? Queremos mostrarnos nuestro lado más comprometido, queremos mostrarnos diferentes, digamos, porque si no, no hay nada que nos diferencie de una empresa privada de tecnología como cualquiera, ¿no? Como hay toda una serie de principios y de valores y de laburo hacia el interior de la organización, que estaba buenísimo. Por ejemplo, sponsoreaban un montón de organizaciones, de comedores, de trabajo en investigación para que haya más cupo trans en tecnología, bueno, un montón de cosas hacían, que no había nada. Vos mirabas las redes sociales y eran una empresa cualquiera, como cualquier otra. ¿Se entiende? Cuando hablamos de desfasaje, hablamos de esto, y todo está conectado también con el objetivo. Entonces es muy importante esta parte. Tal cual, por ejemplo, en los sindicatos podemos pensar objetivos que sean diseñar campañas que muestren nuestro trabajo del año para fomentar y generar un involucramiento de las personas afiliadas, o hacer una campaña que apoye nuestros reclamos de personería gremial, o hacer una campaña específica con respecto a determinadas situaciones, ¿no? Entonces son varios de los puntos que podemos ir trabajando también desde esa perspectiva trabajadora. Valga la redundancia. Tal cual. Bueno, entonces, recapitulando un poco, tenemos el relato de marca, ¿sí? Que lo van a hacer, ustedes, la idea es que lo puedan hacer dentro del sindicato, la idea ahí en los sindicatos y lo que nosotros recomendamos en organizaciones que son tan grandes es que, que se pueda desarrollar ese relato con las personas que vienen trabajando hace mucho tiempo y les nueves, o sea, que sea un relato colectivo. Cuando hacemos ese relato, vamos a pensar también en qué instancia estamos, vamos a pensar nuestro objetivo y recién ahí vamos a pensar en las acciones que vamos a realizar para cumplir esos objetivos, ¿sí? Perdón, Hasta ahí va. hay una Vamos bien. pregunta de Sí. Patricia Ortiz, que dice, claro, pero para armar un video flyer se requiere de diseñadores gráficos, supongo. Eso lo vamos a ver mejor en el próximo encuentro, que va a ser más práctico, pero tiene que ver con esto de hacer un autodiagnóstico también de los recursos que tenemos. Digamos, comunicarnos como nos estamos comunicando siempre. Tengamos o no tengamos un equipo de comunicación o profesionales. Obviamente es ideal tener un diseñador, una diseñadora, una persona que se encargue de eso, pero si no tenemos que lograr poder ver con qué recursos humanos contamos y qué podemos hacer con esos recursos humanos, digamos, porque siempre se puede hacer algo mejor si está planificado, aunque no tengamos un especialista o no sea el escenario ideal, ¿no? Porque igual no es que no estamos comunicando, nos estamos comunicando, pero sin pensar esa comunicación. Después vamos a darles algunas herramientas de diseño y demás, y también está en el manual que les vamos a mandar para poder encarar un poquito mejor ese costado, digamos, más técnico de la comunicación, si no contamos con los profesionales para que lo hagan. Pero bueno, quería agregar esto, ¿no? Poder también plantearse objetivos, lo que decía antes, realizables, ¿no? Yo no puedo, si no tengo una persona que, por ejemplo, haga realización audiovisual, no me voy a poner como objetivo hacer un video relatando mi historia porque posiblemente me salga mal ese video, porque no cuento con los recursos. Entonces, ver qué recursos tengo y qué puedo hacer lo mejor posible con esos recursos que tengo. Quizás puedo hacer, no sé, un hilo de Twitter contando los hitos de mi organización. Estoy poniendo cualquier ejemplo, ¿no? Pensar en ese abanico de elementos que me pueden servir para comunicar, cuáles tengo a mano para hacer lo mejor posible. Sí, y ahí sumar que en ese relevamiento también pueden salir que las personas encargadas de la comunicación requieran ciertas capacitaciones para poder cumplir con los objetivos. Y
y capacitaciones que puedan llegar a hacer para poder tener una comunicación un poco más acorde a lo que ustedes quieren hacer. Si quieren hacer videos, quizás la persona que se encarga tiene que hacer una capacitación y si no sabe específicamente hacer, editar videos, producir videos y todo lo que requiere los videos, quizás se tiene que hacer alguna capacitación al respecto. Sí, muchas veces también, perdón, una última cosita, es una cuestión de planificar también los recursos que tenemos, porque muchas veces se deja de lado la comunicación como algo poco soslayado, poco, bueno, con el tiempo que sobra y con los recursos que sobran, y a veces con la planificación puedo destinar una cantidad de recursos que quizás no sea tan grande para formar o para sumar compañeros o compañeras que sí estén especializados en esa necesidad puntual que identifiqué. Pero es importante esto hacerlo habiendo hecho este autodiagnóstico, no sumar a cualquier persona porque sí, sino ver qué necesito o con el mínimo de recurso puedo mejorar mucho la comunicación en este o en tal sentido. ¿Se entiende? Bueno, vamos a esto, digamos. Bueno, entonces dijimos relato de marca, dijimos objetivos, dijimos autodiagnóstico, estrategia, que son las acciones que vamos a realizar. Esas acciones pueden ser múltiples. Ahora después nosotros les vamos a compartir el manualcito que las van a tener ahí. Y el contenido es una parte central de nuestra estrategia de comunicación, ¿sí? Después de todo eso que nosotros dijimos que recién en todo lo que venimos hablando, tenemos que pensar el contenido que queremos compartir, ¿sí? Nuestro mensaje lo vamos a organizar en grandes temáticas o categorías de contenido que forman parte de nuestra organización. Esto, escúchenlo bien porque se suele como confundir, pero más que nada esas temáticas están relacionadas con secciones de contenido. Por ejemplo, nosotros somos una organización sindical y tenemos una sección de contenido, voy a tirar así ejemplos, perdonen si son medio burdos. Una sección que son institucional, en donde contamos qué es el sindicato, qué hace, cuestiones más de la institución. Después vamos a tener quizás una sección que pueden llegar a ser efemérides, que obviamente van a estar relacionadas con el sindicato en el que formamos parte. Por ejemplo, si somos de la Unión Informática, quizás nos interesa saludar a los ingenieros en el Día del Ingeniere. Quizás nos interesa saludar el Día de la Internet, por ejemplo. Después vamos a tener otra sección que probablemente sean actividades, capacitaciones que dé el sindicato. Otra sección puede ser, por ejemplo, turismo sindical, en donde ustedes tengan beneficios como asociados al sindicato, ¿no? Como vamos a ir estructurando toda la comunicación que hacemos en grandes categorías de contenido. Sí, eso también pasa mucho y lo vemos en organizaciones que quieren publicar por publicar sin haber hecho una planificación. Entonces ponen efemérides random, por ejemplo, ¿no? Como cualquier cosa, que no tiene nada que ver con o muy genéricas, ¿no? Entonces, ahí también, en esa generalidad, en esa falta de personalidad, digamos, de esa comunicación, también estoy comunicando algo, ¿no? Si una organización publica, no sé, el Día de la Mujer y pone felicidades a todas las mujeres, que puede ser un flyer que manda mi tía así sin nada de contenido, sin nada de fondo, de contenido pensado, también es una manera en la que estoy comunicando. Perdón, Gala y Agustina, una sugerencia me parece para pensar. En general, las organizaciones sindicales se piensan que son lo que hacen, ¿no? La defensa de los trabajadores y las trabajadoras, las movilizaciones, las huelgas. Pero en estos contextos, por lo menos en la perspectiva de este encuentro que estamos teniendo, nuestras organizaciones son lo que comunicamos. La forma en que comunicamos, qué comunicamos, los contenidos, también nos da una identidad
como organización, que no es un tema menor en este tipo de sociedad, con este tipo de tecnologías. Ahí leo una pregunta de Juan Héctor Cáceres, que dice, teniendo en cuenta que como sindicalistas representamos gran cantidad de trabajadores, trabajadoras, debemos incluir en nuestro autodiagnóstico de esta situación y de qué nos aconsejan para comunicarnos de manera más eficiente. Sí, por supuesto. Eso es parte de la identidad y de ese quiénes somos que hablábamos al principio, ¿no? El autodiagnóstico. Por un lado, representar trabajadores y trabajadoras nos pone en un lugar y nos define. No hablamos desde cualquier lugar, sino que hablamos desde y para cierto sector. Entonces, eso es fundamental entenderlo. Y si yo mi discurso lo estoy haciendo sin pensar, digamos, o demasiado neutral, o no haciéndome cargo de esa situación, el mensaje probablemente va a llegar distorsionado. Y por otro lado, probablemente, y esto pasa en muchas organizaciones de este tipo, no tenga, digamos, los que formen parte de la organización no tengan la formación específica. Bueno, esto es lo que hablamos de los recursos. Ver cómo puedo desde la organización destinar recursos, ya sea económicos o humanos, muchas veces los recursos humanos están vinculados con los económicos, para poder darle el tiempo y el espacio que requiere una comunicación pensada. Siempre piensen que una vez que hayan sistematizado todos estos elementos que por ahí están dando vueltas desordenados, después es mucho más fácil llevar adelante la comunicación. Pero al principio sí requiere un trabajo y un tiempo que sí o sí lo tiene que dar la organización, digamos, no va a surgir solo, o no lo puede hacer una persona por voluntad propia individualmente. Bueno, ahí vamos a continuar con un pequeño videíto. Este es muy cortito, dura 22 segundos. Es en qué pensamos cuando generamos contenido. Nosotros, como verán, venimos acá a traerles más preguntas que respuestas. Y esas preguntas de a quién le hablamos, qué contenido de valor vamos a incluir, y quiénes somos y qué hacemos dentro de las publicaciones, es bastante clave y suma a esto que decía Mónica, ¿no? Las categorías de contenido, sí, ¿querés decir algo? Perdón, Agus, te quería comentar dos cositas que estaban diciendo. Uno, que el volumen de video está alto, podría bajarse un poquito después cuando tengamos otro. Y otro es, según la visión y experiencia que tienen, cuál es el medio más eficiente y efectivo para un canal de diálogo fluido y qué carrera, aparte de comunicación social, recomiendan para realizar. Hay que ver, o sea, para mí, si quieren, tomo la del medio para comunicación de canal de diálogo fluido. Eso depende de cada organización. O sea, tiene que ver tanto con las prácticas como lo que quieren comunicar. No es lo mismo comunicarse para una instancia de huelga que comunicarse para, che, viene la asamblea el mes próximo y la memoria y balance. Así que bueno, todo depende de eso. Soy una ferviente admiradora del mail, ya se sabe, sobre todo para lo que es de documentación y cosas que pueden ser asincrónicas. Pero bueno, nada, lo vamos a ir viendo. Está bueno que pienses esto, Alfredo, que vos sos el que consulta. ¿Qué es lo que necesitas comunicar, con quiénes y qué medios tenés disponibles? Entonces, a partir de ahí se hace el análisis y se puede hacer una estrategia con respecto a eso. Si querés, ya la próxima que hacemos consultoría lo vemos. Y lo otro es la carrera de comunicación social o cursos para hacer. Ahí, Sol, agrego una cosa más, que lo que es importante es la construcción de la comunidad dentro de nuestros seguidores. Sino, por ejemplo, en el mail claramente nosotros vamos a direccionarlo a las personas que tenemos de contacto, seguramente sean afiliadas y demás. Pero en las redes sociales lo que nosotros tenemos que evaluar es qué comunidad armamos dentro de cada una de esas redes. Seguramente ustedes cuando hagan el diagnóstico van a hacer el diagnóstico de las estadísticas que tienen dentro de las redes, quiénes son sus seguidores, quiénes le ponen más me gusta, quiénes comentan más, quiénes
retroalimentan esa comunicación que hacen, ahí se van a poder fijar cómo es su comunidad, ¿sí? Y quizás un objetivo dentro de la comunicación para arrancar va a ser generar comunidad, y para generar comunidad tenemos que ir en todas las comunicaciones que nosotros armemos, pedir a las afiliadas y contarles en qué canal se van a comunicar ciertas cuestiones. Pero para saber en qué canal se van a comunicar esas cuestiones, nosotros lo tenemos que tener claro como organización. ¿Sí? No sé si me embarré más, pero es un poco por ahí. Algunos ejemplos de categorías que ya les dijimos, ahí está nuestra organización, categorías de contenido, acá van a ver que tenemos los distintos ítems, institucional de la marca, productos o servicios, procesos productivos, tips, tutoriales, bueno, recetas, esto quedó medio, temas de actualidad vinculados, ¿sí? Uy, se me fue, perdón, ahí está. Pensar nuestro contenido, pensar las categorías, qué categorías de contenido van a funcionar como base de nuestra estrategia de comunicación. Eso lo van a tener que hacer para el próximo encuentro, ¿sí? Pensar esas categorías de contenido, pensar el objetivo de nuestra estrategia de comunicación, las categorías, y ir pensando un poco estos contenidos que vamos a ir haciendo. Claro, por ejemplo, nosotras que trabajamos en comunicación desde la parte de servicios, digamos, no hacemos, no somos un medio de comunicación, quizás no tenemos tanto para comunicar de lo inmediato, de la actualidad, por ejemplo, en un medio como Twitter, que es más para comentar lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, quizás ir pensando en qué categorías nos interesan, y lo de las categorías no tiene la finalidad de limitarnos, sino al contrario de ordenar un poco, ¿no? Entonces, de acuerdo a cómo sea mi organización, por ejemplo, si tengo muchos eventos, o si tengo muchas capacitaciones, o si estoy justo en un momento en el que estoy en una campaña de sumar afiliados, afiliadas, como también analizar un poco cómo podría organizar, en qué categorías, si tuviera que hacerlo, organizaría las cosas que tengo que comunicar, que seguramente son un montón, ¿no? Entonces, siempre, por ejemplo, la categoría de los valores, que sería como la etiqueta del institucional, bueno, siempre eso está bueno, toda organización lo tiene, porque es como, bueno, el momento en que uno comunica, reafirma los valores y cuenta un poco más de su historia y demás. Pero después eso va cambiando de acuerdo a las características que tenga cada organización, cada institución. Entonces está bueno y sirve mucho después para organizar, ¿no? Para no generar ese vacío de comunico algo al azar, no sé bien qué, o definir, por ejemplo, efemérides, que es algo que siempre se suele comunicar. Bueno, ¿cuáles? ¿Por qué? ¿No? Son discusiones internas que muchas veces, si no se dan, después no suelen perder efectividad, ¿no? Entonces, darse al interior de la organización, pensar, bueno, ¿qué efemérides nos interesa comunicar, ¿no? Las efemérides patrias, ¿por qué? Las efemérides más de lucha, ¿cuáles, no? Y de nuevo, ¿qué digamos, matiz le vamos a dar a esa comunicación? Bueno, etcétera. Pero en principio esto, tratar de ordenar como en 4 o 5 categorías sirve un montón. Uh-huh. Y recuerden que todo esto, tanto la estrategia como los contenidos, como las categorías de contenidos que nosotros pensemos dentro de la estrategia, son dinámicos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que necesitamos revisarlo periódicamente, ¿sí? O sea, que es una cuestión que se tiene que poner en discusión cada tanto para modificarnos o para decir, bueno, sí, estamos bien, seguimos por acá. Nosotros les recomendamos que cada
por lo menos 6 meses revisen esa estrategia para ver si van bien, si no van bien. Cada 6 meses es hasta bastante tiempo, pero que lo revisen. Igual entendemos que las organizaciones tienen 1000 millones de cosas para resolver y que no siempre se pueden sentar a discutir la estrategia de comunicación, que cuando se sienten a discutir la estrategia de comunicación van a discutir un montón de cosas que tienen que ver con los valores de la organización, porque claramente definir la estrategia también es definir un poco la identidad y los objetivos y demás. Algunos los van a tener más claros y otros quizás los van a tener que discutir un poco más. Sí, también a veces no está mal, digamos, tener estrategias más atadas a la coyuntura, porque a veces estamos en un momento de la organización en el que necesitamos cumplir con un objetivo específico, por ejemplo, sumar compañeros o dar visibilidad en determinado sector por una cuestión política o por una cuestión coyuntural específica de lo que esté sucediendo en el país, en el contexto, en el rubro, en el sector. Hay un montón de razones por las cuales podemos inclinar más la comunicación hacia una estrategia puntual, y por ahí después eso cambia, y está bien, digamos, saber que tampoco estamos, cuando definimos estas categorías, no es que las tenemos que dejar para siempre así, digamos, que las podemos cambiar, las podemos revisar y las podemos orientar hacia el objetivo que tengamos, que obviamente puede ir cambiando como cambia en la organización. Bueno, antes de comenzar con esta parte, que la vamos a hacer rapidito porque ustedes ya los deben conocer a casi todos los medios y canales de comunicación, me quedó contestar la pregunta de qué carrera aparte de comunicación social recomiendan para realizar. Nosotros recomendamos siempre tener equipos interdisciplinarios, ¿no? Como no solamente comunicación, sino también diseño, también si quieren pueden tener a alguien en marketing digital. Hay como los equipos interdisciplinarios, nosotros por ejemplo estamos formados por diseñadoras de comunicación visual, compañeras que se dedican a la edición y animación audiovisual, compañeras de letras, compañeras de comunicación, que no solamente es comunicación social, sino también acá en Argentina está la carrera de comunicación institucional, que está en La Plata, también está la carrera de ciencias de la comunicación en la UBA, como carreras, digamos, son un montón las que pueden hacer, pero siempre recomendamos que sea lo más interdisciplinario posible. Bueno, las redes sociales existen distintas, esto seguramente ustedes ya lo conocen, por eso lo vamos a pasar rápido. Está Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp. Bueno, Mercado Libre también es una red social. En Facebook existen distintos tipos de perfiles y esto es importante porque muchas veces, yo sé que quizás es una obviedad, pero no siempre tienen como las organizaciones el perfil correspondiente que debería ser el de fanpage, ¿sí? Muchas veces tienen perfiles de amigues. Esto es muy obvio, pero ustedes hagan el diagnóstico cuando armen el autodiagnóstico y fíjense qué tipo de página tienen. Exacto, y esto es clave para gestionar después, o sea, si tienen un perfil de amigues o una fanpage que ahora van a explicar las chicas, porque si por ejemplo esa persona tiene asociados los perfiles de las redes sociales a su perfil personal o a su celular personal y no algo del sindicato, después no hay continuidad en el uso de eso, ¿no? Si el día de mañana esa persona no está o se mueve a otra área o lo que fuera, no tenemos el acceso a la fanpage del sindicato. Y esto también es interesante porque, bueno, hasta hace poco se sacó una ley que todos los perfiles políticos tenían que tener una página oficial, y sería interesante que desde el sindicalismo también tengamos como nuestras páginas oficiales declaradas y pensadas, ¿no? Así que, bueno, nada, eso es un punto interesante para articular. Sí, también por esta cuestión que decíamos antes, de que no es lo mismo mi yo, persona, gala, y lo que yo quiera decir, que yo hablando en nombre del Maizal, digamos, ¿no? Yo no publico lo mismo cuando escribo en mi página personal que cuando estoy haciendo una publicación donde estoy
encarando esa voz que está construida colectivamente y no solo por lo que yo pienso, ¿no? Más allá de que estemos de acuerdo o no, siempre es una voz distinta. Bueno, Perfil La Mía es acá un ejemplo, mi página, mi página de Facebook. Fanpage, tenemos acá una fanpage del almacén autogestivo. Los grupos, que seguramente quizás algunos tengan, ahora se usan cada vez menos, pero se siguen utilizando y quizás a la interna también lo pueden utilizar. Y después tenemos la información que va en Facebook, que tenemos el maizal, como bueno, acá algunos ejemplos de qué información deberíamos poner, y esto es importante que lo chequeen para el autodiagnóstico. ¿Qué información ponemos en la descripción? ¿Qué página web tenemos? ¿Qué número de teléfono? Muchas veces hay informaciones cerradas y después no nos pueden encontrar. Luego tenemos las publicaciones, ¿no? Que por lo general están conformadas por imágenes y textos y muchas veces hashtag, emojis. Ahí también vamos a ir viendo. Ven que si se fijan las imágenes que son, por ejemplo, de nuestra comunicación, tienen algunas, la de efemérides, una identidad particular nuestra. Esta, que es una imagen recompartida de Factic, es la imagen que tiene la identidad de la federación donde somos parte. Y este, que por ejemplo es un video del sindicato, es un video del sindicato porque es una muestra de trabajo y claramente tiene la identidad de ese sindicato. Después tenemos historias de Facebook, que este es otro medio para que empecemos a pensar los distintos tipos de contenido que podemos hacer, que duran por lo general 14 segundos y duran un día. Después tenemos Instagram, que puede ser personal, profesional para empresa y profesional para creadores. En este caso nosotros somos profesionales para empresas, ¿sí? Ese es como el tipo de cuenta que tenemos que tener. Acá van a ver ejemplos: cuenta personal, cuenta para empresas, cuentas para profesionales creadores, ¿sí? Acá tenemos como los diferentes tipos de cuentas. Perdón, retomamos la pregunta de Alfredo. Dale, Alfredo nos consulta. Sí, que nos consulta sobre cómo se encuadra cada red social por grupo etario, y después habla sobre el lenguaje inclusivo tanto para aquellas personas que lo aceptan como para las que no. Bueno. En cuanto... sí, ¿querés responder lo de la segmentación? Sí, la segmentación no es que hay una red social para cada grupo etario. Sí, si bien hay distintos grupos etarios que utilizan más algunas que otras, tienen que ustedes fijarse en las estadísticas quiénes son las personas que los siguen a ustedes. Ya sean, en las estadísticas les van a decir de qué lugares del mundo están, qué edad tienen y en el caso, bueno, de las estadísticas tanto de Facebook como de Instagram van a poder ver según género binario, si es mujer o varón. No van a poder ver diversidades porque no lo permite la plataforma, pero ahí ustedes se van a poder fijar quiénes les siguen a ustedes y también pensar estrategias para quienes les gustaría que les sigan. En el caso de sindicatos, claramente, seguramente van a ser personas que estén relacionadas con el sindicato, que estén en una edad laboral, ¿no? No vamos a apuntar a un público adolescente, por ejemplo, salvo que, no sé, tengan alguna campaña específica sobre eso. Sí, también esa estadística que nombraba Agus, bueno, esas se hacen a partir de ya tener una cuenta, pero si no tienen todavía una cuenta, que igual seguramente algo tienen, también podemos tantear, digamos, hacer un sondeo interno de quienes forman parte o digamos, las personas que están más activas o en relación actualmente, quiénes son y qué medios usan. Podemos hacer alguna encuesta, podemos preguntar y podemos tener como una primera impresión, que después también, de nuevo, se puede ir modificando eso de acuerdo a algún objetivo específico, pero podemos ir ahí viendo
quiénes son esas personas y qué medios suelen utilizar más. Con respecto al lenguaje inclusivo, bueno, es un debate que no está, digamos, cerrado. Es interesante porque pone al descubierto el carácter político de todo lenguaje, ¿no? No solo cuando uso la X o uso la E, sino todas las palabras que decido usar están, digamos, contando algo de nuestra forma de pensar y de nuestros principios, como decíamos hoy. Y bueno, como es un debate, digamos, muchas veces hay personas que también, de acuerdo a la segmentación incluso, son más propensas a aceptar un discurso que venga con esas características. Hay personas que no, por distintas cuestiones, que pueden ser etarias, que pueden ser de sectores sociales, hay un montón de cuestiones. Ahí es importante conocer ese público y entender o tratar de pensar y discutir hacia el interno si es beneficioso o no, digamos, y digamos, la decisión que tomemos, hacerla consciente, ¿no? Muchas veces vemos que, porque no es tan sencillo como, no, si estamos de acuerdo con la inclusión, entonces vamos a usar sí o sí el lenguaje inclusivo. Es una decisión política y es una forma de mostrarse específica. Entonces, yo sé que si escribo con la X o escribo con la E, por ahí hay determinado sector de la población que ni siquiera va a leer mi discurso. Eso es una realidad que existe. Entonces yo tengo que decidir, bueno, no me importa porque yo quiero mostrar que esto, hacer como una declaración, ¿no? Que es usar el lenguaje inclusivo a propósito, o puedo tener otra estrategia teniendo los mismos valores, digo, ¿no? Siempre estando de acuerdo con la inclusión y demás, que sea decir, bueno, vamos a tratar de usar sustantivos que no tengan género, de hablar de personas en general, de no usar determinado tipo de sustantivos, tratar o decir todos y todas. Entonces ahí logro un discurso un poco más amable con ese sector que por ahí no está tan convencido o no tan involucrado con este discurso más de lucha, y entonces voy a lograr llegar a esa gente también. Digamos, ahí uno tiene que elaborar sus propias estrategias y no hay una que sea más correcta que la otra. Son decisiones. Tal cual. Bueno, ahí, por ejemplo, si quieren les puedo comentar lo que estamos haciendo en el sindicato. Nosotros en el sindicato lo que hacemos es, obviamente se analiza el momento de interlocución y con quién estamos hablando, si es interno o externo y qué llegada le puede llegar a tener el lenguaje inclusivo, pero tratamos de usar personas y eso ya incluye mucho. Es mucho mejor que decir, bueno, solo los trabajadores, es decir, las personas trabajadoras de la industria. Obviamente por cuestiones y vicios de la profesión usamos el arroba, que es como una especie de inclusión para nosotros, y también ha sido debatido dentro de la comisión de género. Entonces estamos ahí. Nada, después si quieren lo podemos ir charlando en la próxima, avanzamos porque ya estamos medio sobre la hora. Sí, ahí estaba avisando que estamos unos minutitos demorados, pero ya casi terminamos. No, acá lo único como para que tengan en cuenta es las diferentes formas de publicar en Instagram, ¿sí? Cuando nosotros vamos viendo todo esto, la idea es que ustedes vayan recapitulando todo esto, que lo vayan teniendo en cuenta para pensar en las estrategias, porque no es lo mismo hacer una publicación de feed que hacer historias, y después que historias efímeras o historias que después queden en destacadas, ¿sí? Ustedes igual vayan diciéndome cómo venimos. Bueno, acá hay algunos ejemplos de publicaciones de feed, tenemos también ejemplos de historias y ejemplos de historias destacadas. Las historias destacadas también las tenemos que poner en nuestra estrategia de comunicación. Pensemos en qué queremos destacar y pensémoslo sobre todo en función de qué es lo que les socios, afiliados, seguidores que nosotros tenemos en nuestra organización quiere saber de nosotros y qué es lo que nosotros queremos comunicar. Para presentar nuestra organización en Instagram vamos a tener que pensar en la biografía, y en la información que vamos a poner, la foto de perfil, el nombre de la organización, el rubro, la ubicación, la descripción, el link a las páginas, las historias destacadas,
Todo eso va a tener que estar en nuestra estrategia de comunicación. Algunos ejemplos, acá se los dejamos para que los vean, después se los pasamos para que lo tengan en cuenta. Otra red social es WhatsApp, que ustedes ahí dijeron que la utilizan mucho. Perdón que estoy yendo como medio las chapas, pero no les quiero demorar demasiado. Igual tranqui que esto lo van a tener y lo pueden revisar, y si hay algo que no se entendió, lo vemos la próxima vez. Sí. Bueno, y en WhatsApp tenemos mensajes directos, grupos de WhatsApp, listas de difusión, estados. Ahí seguramente ustedes deben utilizar también de acuerdo a los objetivos que tienen como organización. Por eso es siempre muy importante tener muy en claro los objetivos. Algunas listas de difusión, ven que acá pusimos algunos ejemplos, de listas de difusión de organizaciones de la economía social, perdón por no poner ejemplos de sindicatos, pero como las cooperativas no tienen sindicato y no estamos en listas de difusión no tenemos acceso a eso, disculpen por esto. Bueno, y algunos estados ahí como para que lo tengamos en cuenta y cómo se ven esos estados. Lo mismo que con las historias. Esto dura 24 horas, tienen 14 segundos de duración, entonces tenemos que pensar ahí qué es lo que comunicamos exactamente. Algunos consejos, ya estamos cerrando. Hacer una planificación mensual. Tener frecuencia y presencia en las redes sociales, ¿sí? Es muy importante la frecuencia, es muy importante la constancia, porque también es importante para que el algoritmo funcione de la manera que tiene que funcionar. Un poco cuando entramos al mundo de las redes sociales, entramos a las reglas de ese mundo. Y las reglas de ese mundo nos dicen que tenemos que ser constantes, porque si no somos constantes no tenemos alcance. Después vamos a hablar un poquito de eso en el próximo encuentro. Dar respuestas a las preguntas y comentarios que nos hacen, esto es muy importante nuevamente para el alcance. Pedir a nuestros afiliados, que nos recomienden y nos etiqueten en las fotos con nuestros productos, o comenzar lo que ya se utiliza, evaluar el costo operativo de la replicación en ambientes, encontrar utilidades comunes para evitar... Ay, me parece que esto se nos cortó acá. Perdón, ¿eh? Para evitar agregar, ahí Gal, no, ¿te acordás lo que decía? No, la verdad que no. Bueno. Trabajo extra, diría yo. Trabajo extra. Ahí va, trabajo extra. Pueden completar ustedes. Bueno, lo último, no sé si tienen preguntas hasta ahí, cómo venimos y cómo estamos, pero lo que nosotros les vamos a pedir es que para el próximo encuentro ustedes traigan un objetivo general para la comunicación de su organización. Recuerden la fórmula, verbo infinitivo, objeto más la finalidad, 3 categorías mínimos de contenido y un contenido específico, una idea, una historia, un evento, una imagen, una noticia, cualquier cosa que quieran comunicar en el marco de las categorías que les contamos al principio. Van a tener esta presentación, van a tener el manual, que igual ya se los voy a pasar acá, como para que lo puedan leer. Pero bueno, si tienen alguna consulta, este como es el momento de hacerlo. Yo igual les voy a dejar el mail escrito ahora en el chat, el mail nuestro, para que si tienen alguna consulta puntual nos puedan escribir durante la semana y vamos a tratar de ir respondiendo todo lo que necesiten. Ahí se los estoy mandando. Así no les robamos más tiempo y también para que lo puedan procesar, ¿no? Porque sé que les pasamos mucha información y quizás vaya decantando después. Bueno, entonces recuerden, para el próximo encuentro, claramente no es obligatorio, pero sí es de suma importancia para que nosotras también podamos trabajar en el próximo encuentro, que traigan esto,
que la idea es que sea un encuentro teórico y uno práctico, entonces vamos a ir trabajando con lo que ustedes traigan. Ahora, antes de terminar, queremos darle la palabra a Mónica que quiere cerrar. Les queremos agradecer por la escucha atenta. Si tienen alguna pregunta, este es el momento. Mientras Mónica ahí hace un cierre, nosotros podemos ir leyendo las preguntas y contestando. Gracias a todos por la participación, gracias a Sol, gracias a la FES, a Mónica por el espacio. Nos pueden escribir al mail y estamos ahí en contacto. Todos los materiales se los vamos a mandar. Bueno, muchas gracias Agustina, Gala y Sol. Sí me parece importante recordarles que este curso continúa la semana que viene, el día 14, en el mismo horario, empezamos a las 15 hasta las 16:30. La verdad que sentimos mucho orgullo de decir que hubo más de 75 compañeros y compañeras de distintos países de la región latinoamericana, como fue Guatemala, Nicaragua, Honduras, Uruguay, Costa Rica, Bolivia, Colombia, México, República Dominicana. También hubo compañeros y compañeras de nuestro país, de provincias como Salta, Catamarca, Entre Ríos, Córdoba, Buenos Aires, Rosario, Bolívar, y de diversas organizaciones sindicales de la región y también de nuestro país. A todos y cada uno de ustedes queremos agradecerles la activa participación y solamente recordarles que un sindicato es en tanto se comunica, más en estos momentos donde la comunicación, los medios de comunicación han llegado para quedarse de manera mucho más activa, mucho más compleja y mucho más heterogénea de lo que habíamos imaginado. Entonces, los esperamos, ojalá cumplan las tareas que les dieron nuestras colegas para poder avanzar en esta idea de un taller práctico, porque nos parece que estos contenidos es bueno bajarlos a la realidad, ver las dificultades que nos generan, construir objetivos, cómo derivar de esos objetivos contenidos, cómo establecer los distintos recomendaciones, consejos, conceptos que nos dieron en el día de hoy las compañeras del MAISAL y también la compañera Sol de Unión Informática. A todos y a cada uno de ustedes les mandamos un muy cordial saludo y los esperamos la semana que viene. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos.